Tenemos ya en sala al doctor Jorge Eduardo Brand Girón, que va a tratar el tema neurofisiología de la memoria y el aprendizaje. El doctor Jorge es de Guatemala y voy a contarles un poquito de su historia. Es médico geriatra y gerontólogo con especialidad en atención a personas con demencias. Tiene un posgrado de neurociencias médicas y andragogía. Es docente universitario y médico investigador en áreas neurocientíficas. Es coordinador de la maestría en neurociencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es médico geriatra de la organización Hope of Life International, dedicado al diagnóstico temprano de demencias tipo Alzheimer y vasculares, asimismo como alto entrenamiento en la creación de clínicas de memoria y centros de neurorehabilitación con enfoque multidisciplinario. Speaker, Organización Académica Internacional de Virtual Environment. Así es como hemos presentado al doctor Jorge Eduardo Brand Girón y vamos a dar comienzo a estas jornadas de la tarde. Adelante, doctor, por favor, puede abrir su micrófono y está listo para empezar. Muchas gracias, maestra Luciana. Estoy muy agradecido por la invitación y por supuesto vamos a dar inicio a esta charla del día de hoy que tiene como función principal conocer los procesos de neurofisiología de memoria. Para iniciar estoy compartiendo mi pantalla desde ya. Quisiera preguntarles si la logran observar. Sí, está saliendo, doctor. Ok. Bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Eduardo Brand Girón. Me encuentro laborando en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quiero enviarles un saludo fraternal desde la ciudad de la eterna primavera. Y, por supuesto, vamos a hablar sobre lo que es la neurofisiología del aprendizaje. Debemos de recordar que los procesos de enseñanza y aprendizaje se ven influenciados por diferentes experiencias. Y cuando hablamos de estas experiencias nos referimos al entorno sociocultural y también a algunos factores endógenos que tienen que ver con los procesos neuroplásticos que el día de hoy pues vamos a tomar en cuenta. Debemos de recordar que la educación va a ser el pilar fundamental para lograr los objetivos del desarrollo sostenible en nuestro país y también en los diferentes países de Latinoamérica. La adquisición de los nuevos conocimientos se lleva a cabo a través de los circuitos neuronales que intervienen en procesos neurofisiológicos de algunos neurotransmisores como tal, mediante la estimulación de diferentes áreas, ¿verdad?, que tienen que ver los procesos neurofisiológicos como la corteza cerebral, el hipocampo, que se encargan del almacenamiento de la nueva información y su posterior evocación. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta de que existen procesos de estructura, que ya lo hablaron en algunas otras charlas, que son la división anatómica cerebral, como también la división neurofisiológica cerebral, que interviene en las áreas de Brodmann como tal. Esta importancia a través de la consolidación de los nuevos conocimientos adquiridos se basa en el ciclo de la vida. La educación como tal podemos hablarla que no solamente es el aprendizaje que tenemos en los niños, en los adolescentes, sino también de procesos andragógicos que la educación como tal va innovando en la educación superior para adultos y también para adultos mayores, tanto en educación formal como educación informal. Cada docente debería entender a la neurociencia como una forma de conocer, comprender de una manera más amplia y ordenada el cerebro. ¿Cómo es? ¿Cómo aprende? ¿Cómo procesa? ¿Cómo registra? ¿Cómo conserva y evoca una información? Ahora bien, estas preguntas se basan
en los procesos neurofisiológicos que hemos de entender cuáles son aquellas estructuras, a qué se dedica cada lóbulo, a qué se dedica, por ejemplo, cada área de Brodmann. Mencionaron en algunas charlas anteriores las funciones ejecutivas, los procesos de flexibilidad cognitiva. También debemos de recordar que además de las funciones cognitivas también existen los procesos de desarrollo psicomotor y también procesos neurosensoriales que son importantes, como aprender los diferentes métodos. Aunque ahora neurociencias se están innovando por nuevos modelos que intervienen en la neurodidáctica, en una forma plena de poder enseñar tanto a niños como a adultos desde una perspectiva más integral. Ahora se habla, por ejemplo, de la construcción de los bosques escuela, que son fundamentales para el aprendizaje de todo nivel y con un abordaje más humano, principalmente en los principios de justicia y de paz, como la educación para el desarrollo sostenible. ¿Cómo se registra? ¿Cuáles son esas estructuras? ¿Cómo se registran? Y también cuáles son los procesos neurofisiológicos que intervienen, que vamos a hablar un poco de la sinapsis tripartita, que intervienen no solamente en la neurona, sino también las células gliales como tal. Y cómo se conserva y cómo se evoca esa información, que de aquí intervienen algunos trastornos del lenguaje, como las disfasias, afasias y algunos procesos de trastornos del aprendizaje en los niños, como la disgrafia, la discalculia, dislalia, en sí, diferentes tipos de trastornos a los cuales va dirigido los procesos o los proyectos de neurociencias, para que a partir de este conocimiento se puedan mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se pueden dar en el aula. Y no solamente estamos hablando del aula como un aula de 4 paredes, sino también en educación que va dirigida hacia los entornos virtuales. Eso es lo importante, poder conocer cómo el ser humano ha podido innovar en estos procesos de pandemia, y ahora con la educación híbrida, que también viene a ser uno de los modelos donde las estrategias de educación deben de ir al 100% programadas y deben de cumplir con criterios de ética que todo docente debe tener. Los objetivos de esta charla es conocer el papel que tiene la neurofisiología en el proceso del aprendizaje para estimular las áreas involucradas, contribuyendo al desarrollo integral del ser humano en cada etapa de su vida. Cuando hablamos de cada etapa de su vida, debemos de recordar en los procesos biológicos de la conducta y del comportamiento que antes de poder hablar, por ejemplo, de los procesos neurofisiológicos, debemos de entender qué es la neuroeducación, qué es la neurofisiología y cuál es la importancia de estas. La neurofisiología prácticamente se va a encargar del estudio de las funciones y sistemas que van a intervenir como un todo conforme los procesos neurofisiológicos que se dan en el sistema nervioso. Y no solo hablamos del sistema nervioso central, sino también del sistema nervioso. Porque parte de todo este proceso de aprendizaje, nosotros aprendemos todo el tiempo. Y no solamente es almacenar memoria a corto plazo o memoria a largo plazo, sino también del desarrollo de esas funciones ejecutivas, de las destrezas, de las habilidades que nuestros niños van a llegar a tener, nuestros adultos, y también en las clínicas de memoria, que es a lo que yo me dedico, cómo poder ayudar a estos procesos neuroplásticos de educación en adultos mayores, que es sumamente interesante. La neuroeducación, como se los dije al principio, permite que los educadores comprendan las características de la funcionalidad del sistema nervioso y del cerebro, y que cada vez se esté relacionando ese conocimiento y con el comportamiento de sus estudiantes. Por eso son las propuestas de aprendizaje, pero cuando hablamos de propuestas de aprendizaje, debemos de estar bien conscientes que el docente
tiene que tener principios de flexibilidad, horizontalidad, que debe ser innovador, que debe utilizar las TIC, que debe utilizar la tecnología para poder brindar un servicio adecuado al estudiante. El docente forma parte de la élite de investigadores científicos también, y no solamente de la investigación científica, sino también hablamos del rol y el papel que influye fuertemente en él. ¿Y cuál es? El rol del facilitador. El rol en el cual el docente va a empoderar a sus estudiantes y va a generar esa actitud mediadora con un ambiente ético de aprendizaje y la forma en que evaluamos a nuestros estudiantes. Esto es lo que marcará la diferencia en la calidad de educación. Hoy por hoy conocemos diferentes fuentes de cómo poder evaluar, y ahora se basa en la evaluación auténtica, que eso es lo que nosotros debemos de realizar con nuestros estudiantes. ¿Cómo? No solamente es realizar un test lleno de preguntas y poder evidenciar con una nota a un estudiante. Hay procesos de gamificación, hay procesos de evaluación auténtica que puede ser a 90 grados, a 180 grados, a 360 grados, que tienen que ver en los procesos de investigación y que son sumamente importantes para que la neuroeducación tenga un ambiente favorable. Eso es importante que lo puedan tener. Sin embargo, debemos de conocer líneas de tiempo. Y aquí he colocado un chico que está viendo hacia arriba, hacia la flecha de las teorías neuroplásticas. Se habla, por ejemplo, que en 1861 Paul Pierre Broca en París habla de la teoría de localización. ¿Qué significa? Por ejemplo, él hablaba de la estructura que es el área de Broca, que se encuentra en la tercera circunvolución izquierda del lóbulo frontal, que esta nos ayudaba a procesos de lenguaje y también creía de que, y tenía razón en los neuroplásticos del aprendizaje como tal. Luego apoya esta teoría Clark Wernick, y luego existe la teoría de Ramón y Cajal, ¿verdad? Que es la teoría neuronal en 1888, que se habla, por ejemplo, del aparecimiento de las neuronas como las células nerviosas, y creía que solo estas eran las células que componían el sistema nervioso como tal. Hoy por hoy, pues reconocemos de que la neurofisiología nos habla de las cosas tal y como son, y tenemos evidencia científica de que no solamente existen neuronas, sino que también existen células gliales que nos ayudan no solamente al soporte y a la nutrición, sino también para que se pueda dar una sinapsis adecuada, y esto interviene en la teoría reticular de Golgi y también la teoría de la conexión de Donald Ebb, que son y que dan el paso a las teorías modernas de las neurociencias, que intervienen en la neuroeducación. Y luego aparece Ernesto Lugaro en 1906, que determina el proceso de neuroplasticidad, donde ya se toman, por ejemplo, la teoría de la localización, la teoría neuronal y la teoría de la conexión. O sea, estamos hablando de estructura, estamos hablando de células como tal que intervienen en los procesos del aprendizaje, y estamos hablando de procesos de sinapsis como tal, que ustedes conocerán que existe la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Luego, continuamos con este viaje a través del tiempo, y debemos de recordar, por ejemplo, los factores de crecimiento neuronal, y vamos a hablar un poco de esto, y también la reorganización de la corteza somatosensorial. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que existía injuria cerebral o existían daños cerebrales que podrían intervenir en procesos del aprendizaje, como el aparecimiento, por ejemplo, de los tipos de afasia, ¿verdad? Que conocemos, por ejemplo, la afasia de Broca, que ya hablamos pues de la localización,
también la afasia de Wernicke como tal, y que existen también afasias globales, ¿verdad? Que intervienen no solamente en el aprendizaje como tal de la memoria, sino también que intervienen en el aprendizaje de poder realizar situaciones motoras y también sensoriales. Y los primeros avances en las terapias de las células neuronales, los factores de crecimiento y el papel enzimático del sistema nervioso, que fue alrededor de los 1990. Muy bien. Para continuar, debemos recordar que esto es algo que mencionaban en las funciones ejecutivas, ¿verdad? El circuito del aprendizaje. El circuito del aprendizaje, esto se evalúa y esto todo educador lo debe conocer más cuando tienen equipos multidisciplinarios. La alerta, la atención, la motivación y las emociones. Y aquí nos vamos, por ejemplo, a una de las teorías más importantes. ¿Y cuáles son esas teorías más importantes? El sistema límbico. ¿Por qué? Porque el sistema límbico funge un papel importante en todos los procesos vegetativos de aprendizaje y las diferentes funciones que tienen que ver con el eje hipotálamo hipoficiario para el desarrollo de las funciones del sistema nervioso como tal. Ahora bien, si nos damos cuenta, por medio de este circuito de aprendizaje, nosotros podemos identificar cuáles son aquellos niños que tienen problemáticas tanto conductuales, de comportamiento también, y algunos diagnósticos que nos podrían orientar para poder brindar un proceso educativo adecuado a un niño o a una niña. Aquí intervienen, por ejemplo, trastornos neurológicos como el TDAH, que se mencionó también, espectro autista, niños que tienen educación inclusiva con síndrome de Down, también, por ejemplo, problemáticas sociales que pueden llegar a existir, los trastornos del neuroaprendizaje que se van a evidenciar en el aula, y el docente debe tener las competencias para poder abordar cada uno de estos diagnósticos, pero de manera integrada. Hoy por hoy, por ejemplo, en mi país se habla de adecuaciones curriculares. Sin embargo, hay centros de necesidades de educación inclusiva que se dedican al mejoramiento, a los procesos de neurorehabilitación en niños que van a tener alguna dificultad, alguna condición, así le llamo yo, condición, aunque entre comillas podemos hablar de discapacidades, ¿de acuerdo? Que pueden llegar a ser diferentes. Ahora, este circuito, ¿verdad? Tiene que ver y tiene su origen neurológico, pero con un sustento científico. Y es la motivación. ¿Por qué? Porque hemos de reconocer que la motivación se da, por ejemplo, en 3 circuitos, ¿verdad? Nos habla, por ejemplo, del circuito de Papez, ustedes pueden ir a investigar, y esto nos puede dar para el fortalecimiento de la memoria, que intervienen algunas estructuras como el diencéfalo, el tálamo, la corteza cerebral. También interviene el circuito septo-hipocámpico, que tiene que ver también, por ejemplo, con el cuerno de Amón, o si nosotros nos imaginamos un caballito de mar, ustedes lo pueden buscar ahí en Google, lo pueden googlear y van a reconocer que el hipocampo tiene una estructura similar a un caballo de mar. Que aquí es donde se dan los procesos neurofisiológicos por el tipo de células que tiene el hipocampo para la captación de las funciones procesamiento y almacenamiento de memoria, que interviene el lóbulo temporal. Aquí nos habla de estructuras, corteza cerebral, tálamo, hipotálamo, hipocampo, y nos habla, por ejemplo, de la inhibición conductual y el reforzamiento de la información. Luego, el circuito amigdalino, que se asocia a reacciones y a estímulos que tienen que ver también, estamos hablando de estímulos olfatorios como tal, y también la atención.
Y aquí en la atención nos habla también de ese circuito. Por ejemplo, se habló de la estimulación, se habló de la función ejecutiva y se habló de la orientación. Y cuando hablamos intervienen tres procesos importantes que se hablaron también con anterioridad, que es la corteza prefrontal, la corteza parietal posterior y la corteza temporal. Y todo esto también abarca parte, por ejemplo, como un todo, y sería bueno que ustedes pudieran ir a revisar los homúnculos que nos ayudan también a las funciones somatosensoriales y motoras como tal. Muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, del término de neurofisiología del aprendizaje, debemos de conocer qué es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la potencialidad del sistema nervioso que debe modificarse para poder formar conexiones nerviosas en respuestas a la información nueva, a la estimulación sensorial, a procesos del neurodesarrollo, a la disfunción o daño también. O sea, cuando hablamos de procesos neurológicos, estamos hablando como un todo, no solamente procesos fisiológicos, sino también debemos de reconocer que existen algunas condiciones, algunas dificultades que pueden llegar a tener cualquier persona en el ciclo de la vida que van a intervenir en los procesos neuroplásticos y en la función de cómo almacenar la memoria. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero sus definiciones van más allá y tienen un recorrido histórico que fue lo que hablamos al principio en esas líneas de tiempo. Hay diversos componentes bioquímicos y procesos fisiológicos detrás de un proceso neuroplástico. Y esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares, químicas y genómicas y también proteómicas que requieren de acciones intra y extraneuronales para poder generar una respuesta neuronal. O sea, ¿qué significa? Que la neuroplasticidad intervienen procesos científicos a todo nivel, químicos, biológicos, fisiológicos, estructurales, funcionales, anatómicos, que se van a desarrollar en los diferentes entornos del ser humano. Muy bien. Este esquema es sumamente importante porque aquí le colocamos conociendo la neuroplasticidad. Seguro nuestros amigos de Paraguay han de conocer de todos estos procesos. Y este proceso de neuroplasticidad puede iniciar a nivel de la corteza cerebral. Ahora bien, hay dos tipos de procesos de plasticidad. Y cuando hablamos de procesos de plasticidad, debemos de recordar que existen procesos fisiológicos. ¿Qué significa fisiológico? Todo aquel proceso normal, todo aquel proceso que tiene una secuencia adecuada, donde no va a intervenir ni procesos de enfermedades, de injuria o de algún daño. Y también está la plasticidad cortical patológica. ¿Qué significa la patológica? La patológica significa que existió un daño, que existe algún trastorno que está afectando los procesos de neuroplasticidad. Ahora bien, la plasticidad fisiológica tiene tres procesos importantes. El aprendizaje, cómo aprender. También nos habla de la memoria humana, cómo se consolida la memoria, qué interviene. Corteza como tal, interviene el hipocampo, estructuras como el hipotálamo, que tiene que ver a nivel del sistema límbico también, como ganglios basales también, y
por supuesto, el lóbulo temporal, donde se aloja también el hipocampo. Ahora bien, todas estas estructuras nos van a ayudar para el procesamiento y el almacenamiento de la memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo. Sin embargo, estos procesos de neurofisiología van cambiando con el tiempo. No es igual que la neuroanatomía. La neuroanatomía es como es, allí está, pero la neurofisiología es cambiante. Y es por ello que existen laboratorios de neurociencias, laboratorios de neurofisiología e institutos de neurociencias en diferentes países que se encargan de ir realizando investigaciones científicas para conocer los procesos de neuroplasticidad. Y también lo importante del neurodesarrollo. Cuando hablamos de neurodesarrollo, nos viene a la mente solo el proceso de observar al niño. Y no es así. El neurodesarrollo inicia a partir de antes de la concepción. ¿Por qué? Porque una madre debe estar preparada, debe planificar como tal un embarazo, pero para todo este proceso debe tener una suplementación de vitaminas, debe tener un adecuado récord médico. Debemos de conocer, por ejemplo, procesos de genograma, procesos genéticos que pueden intervenir tanto en el padre como en la madre para poder conocer cómo se va a desarrollar esa vida a partir de la concepción. Luego inicia el proceso de fecundación y aquí empieza todo el proceso de neurodesarrollo. A veces, por ejemplo, nos referimos a neurodesarrollo porque solo pensamos a procesos del sistema nervioso, pero en sí, el sistema nervioso es una máquina que no para e inicia desde ese proceso de la concepción. ¿Por medio de qué? Por medio de la unión de dos células que van a darnos ese producto de un ser humano. Ahora bien, se habla, por ejemplo, de la formación de la cresta neural, de las semanas embrionarias, de la formación del sistema nervioso y todo. Pero ahora bien, el neurodesarrollo no solamente es esa formación, sino también poder identificar tempranamente a un niño que tenga alguna condición, o bien cómo es que se va a desarrollar de manera fisiológica nuestro niño, conociendo los hitos del neurodesarrollo. Que esto ya se encargan los neurólogos pediatras, que son la especialidad que se encarga de conocer todos estos procesos, ¿verdad? Procesos de condiciones muy específicas de algunos niños que necesitan el reforzamiento. Y cuando hablamos de este reforzamiento, no solamente no hablamos de colocar actividades en los niños, ¿verdad? Sino conocer la problemática y cómo vamos a ayudar. Hoy por hoy, por ejemplo, podemos hablar de la creación de centros de neurorehabilitación dentro de las escuelas que también puede llegar a existir por medio de equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, la necesidad, por ejemplo, que exista un social work o un trabajador social en nuestra academia o en nuestro instituto o en nuestra escuela, eso es importante para poder conocer los procesos económicos, los procesos sociales, también la psicología educativa o los neuropsicólogos que se encargan del estudio, por ejemplo, de baremos o de pruebas para poder conocer cuál es el tipo de maduración cerebral que tiene el niño o determinar un cociente intelectual. Eso es sumamente importante. También el que exista una OPF, organizaciones de padres de familia, que en realidad se puedan identificar con educadores en neurociencias, que nuestros educadores conozcan las neurociencias como tal, y esta es la importancia de este Congreso Mundial, de que conozcan para poder alteraciones de la plasticidad, tanto patológica. Y cuando hablamos de patológica, hablamos de dos procesos, de la plasticidad
patológica adaptativa y la maladaptativa. Hay bases y fundamentos, y cuando hablamos de las bases y fundamentos, la neuroplasticidad es un proceso realmente continuo, a corto, a mediano y largo plazo, de la remodelación de los mapas neurosinápticos que optimizan el funcionamiento de las redes cerebrales durante la filogenia, ontogenia y posterior a los daños del sistema nervioso. Ahora bien, para algunos de nuestras personas que nos están escuchando de las diferentes partes del mundo, es importante poder reforzar para aquellos que no sepan cuáles son estos términos. Ahora, ¿qué es filogenia y qué es ontogenia? La filogenia es el origen, la formación y desarrollo evolutivo general de una especie biológica. Y la ontogenia es la formación, el desarrollo individual de un organismo referido en especial al periodo embrionario, que fue lo que hablamos con anterioridad. Muy bien. Neuroplasticidad desde la ontogenia. La neuroplasticidad de la ontogenia data de la elaboración de nuevos circuitos inducidos por el aprendizaje, que es lo que nosotros conocemos como la plasticidad natural. ¿Qué significa? Es en la forma en que nosotros aprendemos. Es una forma natural, forma biológica. Y eso lo podemos identificar desde que un niño nace hasta la vejez, que cumple el ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducir y también morir. Cuando existe una lesión periférica o central del sistema nervioso, cuando estamos hablando de lesiones periféricas, nos estamos refiriendo al sistema nervioso periférico, ¿verdad? Hay enfermedades, hay condiciones muy específicas del sistema nervioso periférico. Y también existen, por ejemplo, las lesiones centrales del sistema nervioso central, ¿verdad? Como podríamos hablar pacientes con eventos cerebrovasculares, por ejemplo, eso es un ejemplo. Y hay remodelación o cambios de la recuperación clínica parcial o completa, que es denominada la plasticidad post-lesional o posterior a una lesión. O sea, ¿qué significa? Que nuestro sistema nervioso, pese si tiene una lesión, siempre va a haber un circuito que nos va a ayudar, aunque sea lento el proceso, pero para poder desarrollar una función. A eso es lo que se refiere la plasticidad post-lesional, porque nuestro mismo cuerpo, o sea, nuestro mismo sistema nervioso como tal, trata de desarrollar o identificar cuando existe una lesión por medio, vamos a hablar un ejemplo acá, de las células del sistema nervioso, conocidas como microglia, que al detectar una enfermedad, o por decirlo, una bacteria, un virus o algo que esté afectando nuestro sistema nervioso, va y lo elimina. ¿Para qué? Para que se pueda dar una plasticidad. Pero cuando ya hubo un error o cuando ya hubo una lesión, pese a todo el proceso que hace la microglia, va a existir esa plasticidad post-lesional. Muy bien. Ahora bien, se ha pensado, por ejemplo, que la sinapsis, ¿verdad?, y los procesos neuroplásticos solamente se dan entre una neurona y otra neurona. Y eso en realidad es un neuromito, porque no solamente intervienen las neuronas. Y esto nos habla, por ejemplo, de la sinapsis tripartita. Debemos de reconocer que para que se pueda dar una buena sinapsis, debe de existir la participación no solamente de dos neuronas,
sino también de una célula glial. En este caso, aquí nos habla de los procesos de los astrocitos. Los astrocitos prácticamente tienen también sus propios neurotransmisores, que es lo que nosotros llamamos como gliotransmisores. Es más, ejemplo de estos está el glutamato y está también el ATP. Se puede dar una buena conexión sináptica. A eso es lo que debemos de ir. Ahora bien, ¿qué es lo que hace una buena conexión sináptica? Que tenga un buen potencial de acción. Estamos hablando de los procesos de despolarización, repolarización y también las fases en reposo, cómo va a causar una sinapsis química, una sinapsis eléctrica, para que se pueda desarrollar una sinapsis química y que los neurotransmisores puedan llegar a ser captados por la neurona postsináptica y estas puedan ingresar prácticamente a esta neurona. ¿Pero por medio de qué? Por medio de una sinapsis adecuada, que es lo que conocemos como sinapsis tripartita. Muy bien. Ahora, acá está este elemento, ¿verdad? Entonces nos habla, por ejemplo, los procesos sinápticos. La función del sistema nervioso se ha estudiado desde una perspectiva neurocéntrica, considerando la actividad eléctrica de las neuronas y la función de estos circuitos que hablamos con anterioridad. Acá en esta gráfica, por ejemplo, nos damos cuenta que existe, por ejemplo, un impulso sináptico de una terminal sináptica, que aquí lo pueden ver ustedes en la parte naranja, ¿verdad? Que nos hace alusión, aquí lo estoy señalando, a impulso sináptico, y que para esto se tuvo que dar un potencial de acción. ¿De acuerdo? Y acá está el elemento postsináptico, que para que este se pueda dar, debe de tener, por ejemplo, una despolarización adecuada, pero también existen receptores, acá lo que habíamos hablado de los gliotransmisores, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Para poder intercambiar información y que este neurotransmisor sea llevado para que pueda hacer una despolarización. Esto se debe a los canales de calcio que van a intervenir en los astrocitos. Entonces, prácticamente, la sinapsis se tiene que dar en tres procesos: en el presináptico, en el postsináptico y también en el proceso del astrocito, que es una célula glial. Muy bien. Existen diferentes mecanismos de la plasticidad. Y aquí nos habla, por ejemplo, de los mecanismos de plasticidad, tanto en redes neuronales como en mecanismos en la sinapsis. O sea, hablamos que existían redes, ¿verdad? Procesos, aquí habla prácticamente de la recuperación de la excitabilidad neuronal, nos habla del equilibrio iónico, nos habla, por ejemplo, de actividades de las vías neuronales, de la plasticidad representacional de neuronas tipo ensamble, ¿verdad? Que para esto es importante conocer cuáles son esas neuronas, para qué nos sirven y cómo nos van a ayudar a la modulación de los procesos sinápticos, ¿verdad? Que tienen que ver estas redes neuronales en la creación y la formación del potencial de acción que se da por medio de una sinapsis eléctrica. ¿Qué significa? Que acá necesitamos iones, canales iónicos, que son los que conocemos: canales de calcio, canales de potasio y canales de sodio, para que se pueda dar un proceso adecuado de una repolarización, de una despolarización y una fase en reposo y un potencial de acción. Y luego nos vamos a los mecanismos de la plasticidad sináptica. Y esta modulación de la señalización intervienen los factores neurotróficos, ¿verdad? Que los vamos a ver, ¿verdad? En otra oportunidad, si
Si se pudiera, sería una buenísima clase que tiene que ver con el factor derivado del neurotrófico y la plasticidad sináptica, que es la modulación de la transmisión basal, la hipersensibilidad por desnervación y procesos dendríticos donde hay, por ejemplo, lesiones que intervienen en procesos genéticos y procesos epigenéticos. Muy bien. Ahora, todo lo que hablamos en resumen, prácticamente, debemos de conocer estas son las habilidades cognitivas superiores y estas se dan en estructuras. Y cuando hablamos de los procesos de estructura, estamos hablando, por ejemplo, de la corteza, que hablamos, por ejemplo, de la corteza prefrontal, la frontomedial, corteza orbitofrontal, corteza prefrontal dorsolateral, pero cada una de estas va a tener una función importante. Corteza prefrontal, la memoria de trabajo. Corteza frontomedial, la flexibilidad y la regulación de la conducta y la motivación. La corteza orbitofrontal, emociones y estados afectivos. Y la corteza prefrontal dorsolateral, que interviene en la fluidez, la resolución de problemas y planeación. Prácticamente, estos son las funciones ejecutivas o lo que denominamos como habilidades cognitivas superiores, que tanto todo docente debe conocer cada una de ellas para poder trabajar los procesos neuroplásticos desde diferentes perspectivas y de diferentes condiciones. La memoria, comprendemos por memoria aquel tipo de procesamiento cognitivo en el cual se almacena y se evoca la información. Y existen dos fases y dos formas: la memoria a corto y largo plazo y también la memoria implícita y la explícita. Todos los procesos de memoria son importantes. Se han hablado, por ejemplo, de procesos de neurorehabilitación. Yo les podría decir que hay diferentes pruebas, diferentes tests que se puedan utilizar para poder evaluar cada una de ellas. Y esto es importante que también lo conozcamos en neuroeducación. Y no solamente hablamos de procesos clínicos, porque la verdad es que las neurociencias es para todos. La neurociencia se abarca un enfoque multidisciplinario y yo siempre lo he dicho, el educador que sabe neurociencias, el educador que sabe qué es una memoria a corto, a largo plazo, una memoria implícita, una memoria explícita, va a poder conocer y va a poder verificar si existe o no una dificultad o una condición que puede tener un niño preescolar, un escolar, un adolescente o un universitario o también un adulto mayor. Esto es importante. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos realizar? Debemos de tener tres aspectos importantes todos los docentes antes de terminar con la conclusión. Primero, flexibilidad con nuestros estudiantes. Segundo, el conocer a nuestros estudiantes. Esa es la pregunta. ¿Conozco a mi estudiante? ¿Sé las dificultades que él tiene? Mi centro educativo cuenta con un equipo multidisciplinario que pueda objetar las neurociencias como parte del apoyo fisiológico y patológico cuando sea necesario. Existen en mi centro educativo trastornos de neurodesarrollo o del aprendizaje. Existen niños, jóvenes o adultos en los diferentes programas
de educación primaria, secundaria, superior, que tengan condiciones específicas, discapacidades intelectuales, motoras, auditivas, visuales o de diferente índole? ¿Qué estoy haciendo como docente para poder mejorar la neuroplasticidad? Y de allí es la importancia que la neurociencia es para todos, porque debemos de crear equipos multidisciplinarios desde diferentes entornos para poder dar una educación de excelencia académica. Como conclusión, el estudio del cerebro a través de las neurociencias nos brinda las herramientas que nos permite conocer los circuitos cerebrales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ha sido mi charla y acá están mis contactos para que ustedes puedan tomarlos en cuenta y con mucho gusto estamos para poderles servir y estoy esperando sus preguntas para poderlas resolver si es así. Muchas gracias, doctor. La verdad que realmente una ponencia muy placentera de escuchar. Creo que hemos tenido la audiencia bastante enfocada en lo que ha estado transmitiendo y me gustó particularmente mucho esta parte final en donde ha hecho un llamado a la conciencia de que las neurociencias son para todos. Me adhiero a eso. Y creo que a lo largo de estos congresos que venimos realizando desde la Asociación Educativa Global, estamos invitando no solo a los profesionales que ya se dedican a las neurociencias, porque de hecho ya están inmersos en esta temática, sino a todos los profesionales que vienen asistiendo que ha mencionado recién. Una es esto de que las neurociencias son para todos y la otra es la invitación a trabajar en equipos interdisciplinarios, porque de esa manera abordamos desde distintos puntos, cada uno con el rol que más le compete, pero podemos hacer un trabajo integral del sujeto, del individuo que tenemos enfrente. Y en virtud de esto me ha surgido un interrogante personal, porque ya que en el chat hay muchos halagos, excelente ponencia, excelente información, agradecimientos por compartirlo, excelente tema, y todo eso quiero manifestar una pregunta que me ha surgido de la atención que vengo prestando al tema que ha desarrollado. Y es, a ver qué opinión le merece con respecto a las instituciones educativas. ¿Qué deberían hacer estas instituciones educativas? Forjar entidades que se dediquen específicamente a tratar distintas temáticas, a abordar distintos problemas en el alumnado, ¿o cree que sería más conveniente poder formar a todos los profesionales para trabajar de manera integradora y no aislar a las personas que manifiestan alguna dificultad? Ok, muchas gracias, maestra. Aquí hay dos opiniones importantes y la primera es que debemos de reconocer de que la educación está cambiando, la educación está innovando y es una educación que no es retrógrada. Eso es lo importante. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? La formación de los docentes debe de ir de la mano. ¿Por qué? Porque los docentes deben de tener oportunidades de educación superior cada vez más. No solamente de maestría, sino también doctorados que puedan existir en los diferentes países del mundo donde exista neurociencia y neuroeducación. Que ellos conozcan no solamente el abordaje
del aula como tal, o cómo crear espacios de aprendizaje, sino también a trabajar con demás personas, a darles la oportunidad también de diferentes opiniones y saber cuándo es necesario realizar un abordaje. Pero esto tiene que ver dependiendo el tipo de educación. Por ejemplo, si es una educación preprimaria o parvularia, o una educación primaria, secundaria o educación superior, porque allí es donde debemos de ir formando y saber cuáles son aquellos perfiles de las personas que van a ayudarnos a organizar y a mejorar y a darle calidad de vida humana a cada uno de nuestros estudiantes. Otra de las situaciones es que los ministerios de educación deben de empoderar a nuestros profesores, deben de empoderar a que la educación no solamente se queda en una educación secundaria para un docente, porque eso es lo que pasa en Latinoamérica. O sea, hay programas, pero en Latinoamérica, lamentablemente, por ejemplo, en mi país hay oportunidades, pero no todos los docentes toman esa aptitud de poder enfrentarse a una maestría, ¿verdad? Aunque puede ser por algunos procesos de ingreso económico, pudiera ser, ¿verdad? Porque debemos de reconocer que nuestro índice de desarrollo humano a nivel de Latinoamérica, hay algunos países que están por debajo de lo que debería de esperarse, ¿verdad? Pero algo interesante es de que debemos de conocer las neurociencias como un todo. Las neurociencias y los profesores es lo más importante que debemos de tomar en cuenta ahora. Crear bosques escuela. Si nos hacemos una pregunta, ¿cuántos bosques escuelas hay en Latinoamérica? ¿Será que estamos cumpliendo, por ejemplo, con los acuerdos de la Cumbre del Río, que nos habla, por ejemplo, de los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Qué hemos hecho por la educación para el desarrollo sostenible? ¿Cómo vamos a manejar los modelos de educación híbrida? ¿Será que nuestros niños van a tener modelos neurofisiológicos? ¿Será que también debemos de inculcar, por ejemplo, impactos? Y hablamos, por ejemplo, de un impacto actitudinal del profesor, un impacto educativo, que nuestros niños que tengan un rendimiento fisiológico normal o un neurodesarrollo normal también sepan compartir con nuestros niños que tienen trastornos del aprendizaje y trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, eso es lo que trata una educación inclusiva. No podemos quebrantarlas o dividirlas, porque debemos de reconocer que nuestras nuevas generaciones deben de dar ese aporte necesario. ¿Para qué? Para que el desarrollo de esta generación sea humano, para que nuestras nuevas generaciones sean generaciones con entes de cambio. Y eso es lo que lleva a nuestra educación superior. Y esto lo miramos en 3 niveles: micro, meso y macro curricular. Excelente, doctor. Muy clara la ponencia, muy clara la observación. Realmente creo que necesitamos este cambio, y también me gustó mucho esta cuestión de ser más inclusivos, porque en la vida es así como ha ido cambiando, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos en Argentina ha ido cambiando la situación de que ya casi prácticamente no existen los colegios donde sean genéricos, digamos, de mujeres solas o de varones solos, sino que ya todas las instituciones deben ser mixtas, y es porque la vida es mixta, no hay otras situaciones más allá de la educativa, por lo menos no había antes, que sean lugares exclusivos para hombres o exclusivos para mujeres, sino toda la vida es de relación. Entonces me parece que así debemos ir haciendo los cambios. Estamos muy agradecidos por esta ponencia, doctor, así que en nombre de la Asociación Educativa Global lo despedimos con un gran agradecimiento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y estamos en toda la completa disposición cuando requieran de nuestro apoyo.